FUNIDES, fiel a su misión de promover el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en Nicaragua, continúa brindando periódicamente información y análisis en temas económicos, sociales e institucionales. Todos estos basados en los principios de democracia, libre empresa y bajo un marco institucional sólido y de respeto al Estado de Derecho. Hoy presentamos nuestro segundo informe de coyuntura económica del 2015, que abarca el desempeño de la economía durante el primer semestre y las más recientes proyecciones de crecimiento para los años 2015, 2016 y 2017. Así como los resultados de nuestras últimas encuestas a consumidores y empresarios. También estamos incluyendo un capítulo sobre los factores que inciden para conseguir un empleo pleno en Nicaragua, siendo la educación y la desigualdad de género antes. En FUNIDES hemos identificado grandes retos que tenemos como país y necesitamos acelerar el crecimiento de manera inclusiva y sostenible. Esto para reducir la pobreza. Para ello consideramos necesario ponernos como una meta crecer en forma sostenida a tasas anuales de al menos 7%. En base sobre todo a un incremento en la productividad y en la eficiencia. Para lograrlo, la Fundación ha venido promoviendo una agenda de nación con elementos que consideramos vitales y complementarios entre sí. Primordialmente, fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad, así como mejorar la calidad de la educación pública. Seguimos comprometidos en hacer investigaciones, análisis y propuestas encaminadas a promover el debate y obtener consenso para el progreso de nuestra Nicaragua. Esto nos lleva a continuar enfatizando la importancia de la transparencia y el uso adecuado de la información, base para la formulación, implementación y seguimiento a las estrategias nacionales y a las políticas de desarrollo del país. Quisiera reiterar el agradecimiento a las instituciones que hacen posible este evento, a AID, muchas gracias. Quiero además agradecer a Ted y a William, que por primera vez nos acompañan el día de hoy. Esperemos ha sido visitantes al informe de coyuntura económica. Quisiera agradecer también a la cooperación alemana, a la cooperación suiza y a la cooperación de todo el sector privado que nos apoyan en FUNIDES y hacen posible la realización de este evento. Antes de hablarles de la coyuntura económica, que quisiera darles un aviso. El día 25 de noviembre vamos a tener el privilegio de tener al economista James Robinson. James es coautor del libro ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan las naciones? Es considerado una de las principales obras económicas que explica los procesos de desarrollo económico en el mundo y por qué fracasan las naciones. Entonces le hemos pedido a James a que nos acompañe el día 25 de noviembre. Va a ser un evento de mediodía con un almuerzo incluido para que nos comparta sus recomendaciones, sus hallazgos de por qué los procesos de desarrollo se generan en países y por qué no se generan en otros países. Va a ser una experiencia muy interesante. Quisiera reiterar pues de que FUNIDES es más que el informe de coyuntura económica, es un centro de pensamiento que trata de generar debates, ideas sobre el desarrollo, el crecimiento económico del país, y esta es una excelente oportunidad para poder entender y conocer de la experiencia de alguien que ha investigado el proceso de desarrollo económico en todo el mundo, tiene mucha experiencia en América Latina, de por qué fracasan o por qué
son exitosos los países también. Puede leerse de una manera positiva el libro. El libro va a estar disponible en Hispamer y realmente lo recomiendo como un libro de mucha importancia. Informe de coyuntura económica. Tenemos que la actividad medida por el índice mensual de actividad económica, el IMAE, viene en un proceso de desaceleración que lleva aproximadamente año y medio de una manera más acelerada esta desaceleración de 3.6. Este es el IMAE medido en el crecimiento de los últimos 12 meses. Y realmente tenemos aquí una situación en la cual está ocurriendo, como lo he mencionado, desde el 2014. Los sectores, tenemos diferentes elementos que están influyendo en este crecimiento. Todavía la economía está creciendo, no es que la economía no esté creciendo, está creciendo a una tasa más lenta. Tenemos un incremento importante de la construcción, 31.3% de crecimiento de construcción. Esto es un índice bastante notable, lo empezamos a notar a principios de noviembre del año pasado, tuvo un pico bastante alto en enero, febrero, y es bastante visible, digamos, el aporte que ha tenido el tema de la construcción en este primer semestre del año. Tenemos también el sector financiero, que con relación al informe pasado había crecido el 11%, en este momento está creciendo un poco menos del 8%, y el sector comercio está generando un crecimiento mayor al del primer informe. El primer informe teníamos un 5% y ahora está, como pueden ver ustedes ahí, creciendo al 6%. Entonces tenemos tres sectores que están creciendo con cierto dinamismo, pero tenemos tres sectores que en el primer semestre del año han sido afectados. La manufactura, básicamente por la eliminación de los TPL a principios de año, y una disminución en los pedidos de zona franca no asociados a textiles. Tenemos también una caída en el sector de agricultura y en minas, producto de la disminución de los precios del oro, particularmente la minería metálica. Este crecimiento del 31%, por el tamaño pequeño que tiene la construcción en el Producto Interno Bruto, hace que de ese 3.6 se aporte un punto de este crecimiento. 31% de crecimiento trae un punto de crecimiento de la economía. El comercio, para que vean un poco la importancia que tiene el comercio en la economía, con un 6% de crecimiento, aporta un 0.8 de crecimiento total de la economía. De tal manera de que parte de este crecimiento que estamos viendo se debe en parte a este crecimiento alto de la construcción, y esperemos, ahí van a ver un poco en las proyecciones lo que pensamos que puede ocurrir con las inversiones y la construcción, pero está basándose en un crecimiento bien alto de la construcción del 31.3%. Transporte y comunicaciones continúan creciendo, y estos tres sectores donde ha habido un decrecimiento, pues se ve, digamos, el impacto hacia abajo en la tasa de crecimiento que tiene. Por el lado de la demanda, tenemos para enero y junio, el IMAE que se puede medir de distintas maneras. Una forma es medirla el promedio de los últimos 12 meses. La otra forma de medirla es el crecimiento interanual entre enero y junio del 2015 versus enero y junio del 2014. Este último tiene una medición ya no de 3.6, sino de 3.2, lo cual es natural porque como viene dándose esta desaceleración, estima es menor. Sin embargo, aparece con tasas de crecimiento aproximadamente 24%, el tema de las inversiones. El gasto público, tanto en el gasto corriente como el gasto de capital, tiene un cierto crecimiento, específicamente más el de capital que el gasto corriente, pero las exportaciones, y tal vez este es el elemento más cambiante entre el informe pasado y el actual, un desempeño de las exportaciones debajo de lo usual
un crecimiento de crecimiento negativo 4.8 en términos reales y nominales, algo que no ocurre desde los años posteriores a la crisis financiera mundial del 2009. O sea, una situación bastante inusual con relación a las exportaciones, que es realmente el elemento más importante de cambio entre el informe primero de este año de abril y el actual. Y las importaciones, producto de un buen mantenimiento del sector comercial, sí se ha acelerado. Recordemos que las importaciones entran como signo negativo, tenemos un crecimiento del 11%, cuando en el informe pasado era del 7%, o sea, una disminución de las exportaciones y un aumento de las disminución de las exportaciones y disminución de las importaciones. Para analizar en mayor detalle el tema del consumo, lo perseguimos, lo estimamos a través del seguimiento de una serie de variables económicas. Uno es el crédito, el otro son las remesas, crecimiento del INS, y todos los factores indican que el consumo, que es un componente grande de la economía, está manteniéndose relativamente constante y a tasas de crecimiento relativamente estables, de tal manera que el consumo privado del país no pareciera estar pasando un mal momento, todo lo contrario, un elemento de estabilidad en la economía. Analizando un tema de las inversiones, esta lo vemos a través de la importación de bienes de capital, el IMAE de la construcción y el gasto público e inversión, tanto del gobierno central como el sector público consolidado. También los números aparecen bien, tenemos una estimación de inversión privada creciendo al 23%, impulsada obviamente por el tema de la construcción, que como vieron está creciendo 31%. La gran pregunta que nos hacemos para el resto del año es qué va a pasar en el resto de este segundo semestre, si este impulso se va a mantener. Entonces, viendo en detalle mensualmente las importaciones de bienes de capital y el IMAE de la construcción, vemos que efectivamente desde noviembre, enero, marzo, ambas variables que indican las inversiones tuvieron un pico bien alto, inclusive arriba del 31%, pero en los últimos 2 meses del semestre se mira una suerte de... lo cual nos lleva en este momento a pensar de que ese 31% de crecimiento va a cerrar un poco más abajo en el resto del año, porque tenemos cierta evidencia aquí en los últimos meses que efectivamente está bajando un poco. Va a cerrar a tasas grandes, a tasas elevadas, ahí lo van a ver ustedes en las proyecciones, pero no creemos de que se vaya a mantener el crecimiento de arriba del 30%. Eso es un insumo muy importante para las proyecciones. Inflación baja. Este es un patrón que se está viendo en todos los países de Centroamérica. A pesar de que las expectativas de inflación de la población no se han reducido, permanece, digamos, la idea de que los precios están altos y que hay productos efectivamente que sí están subiendo, como la carne. La canasta total de impuestos está creciendo 3.1%, una tasa bastante baja. Si uno lo ve por componente, que ha pasado es de que el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas, que generalmente ocupa el primer lugar, está ocupando uno de los últimos con 2.3 y permanece en alto. Esto es un tema que lo hemos notado en los últimos informes, una persistencia alta de la inflación en temas de educación y en el tema de bebidas y alcohólicas y tabaco y restaurantes y hoteles. Estos 3 componentes persistentes presentan una tasa de inflación alrededor de estos mismos números de 7 a 9%. Obviamente cada uno de estos componentes tiene un peso diferente sobre la canasta inflacionaria. El índice de alimentos y bebidas alcohólicas es el más pesado, el más fuerte, y con este 2.3%, a este 3% de inflación que tenemos actualmente, casi el punto completo, 0.85, ¿verdad? Entonces esto te da una idea de la importancia que tiene la canasta, que con solo un crecimiento sobre sí mismo de 2.3 genera sobre la inflación general casi el punto. En el informe pasado, este número de bebidas
no alcohólicas y alimentos era de 3.4, teníamos una inflación alrededor de 7, entonces era casi el 50%. Entonces, algo positivo, ¿verdad?, de que en este componente de inflación está un nivel bajo, esperemos que se mantengan, ¿verdad? Ha habido alguna discusión, plática sobre algunos componentes de la inflación, en particular el combustible. Estaba viendo en un informe de Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, donde registra la evolución del precio de las gasolinas y el diésel con relación en el tiempo y con relación a los demás países de Centroamérica. La línea punteada es el crecimiento del petróleo. Hemos puesto Estados Unidos, que es la línea roja, que es, digamos, el país que más se acerca, digamos, a la variación del precio del combustible a nivel mundial, precio del petróleo, con una correlación de aproximadamente 75%. Y luego tenemos el resto de países de Centroamérica. Nicaragua es la naranja. Si bien es cierto, en algunos momentos Nicaragua bajó el precio más que otros países como Honduras y Costa Rica, en esta última etapa, posterior a la estabilización de precios del petróleo, tenemos que la disminución de precios ha estado muy cerca y tal vez un poco encima del resto de los países centroamericanos. O sea, en todos los países se ha movido de una manera similar y en Nicaragua es donde quizás se ha movido menos en el caso de la gasolina regular en dólares. Podría ser distinto el caso del diésel o la gasolina super, pero hay un movimiento general en todos los demás países. Eso un poco para contarle la historia del precio del combustible. El crecimiento de asegurados del INSS se aceleró de 6 a 7% con este informe nuevo. Obviamente, cuando hay un aumento en la construcción, los afiliados al INSS en el tema de construcción aumentan. Recordemos que la construcción estaba creciendo a tasas negativas el año pasado, y entonces esto hace tasas relativamente elevadas. Aumentó en solamente 4 meses de menos de 3% a un 11%, y esto hace pues de que tengamos un crecimiento del 7%. Como la inflación está relativamente baja, los salarios reales de los asegurados se mantienen alrededor del 1% de crecimiento. Estos datos no incluyen junio, donde tenemos la inflación todavía un poco más baja, y esto va a hacer que el salario real de los asegurados se mejore un poco. Sobre el sector externo, como les decía, una variante importante con relación al informe pasado son las exportaciones. Las exportaciones medidas tanto nominal como realmente cayeron un 4.8%. Las importaciones se han mantenido prácticamente al mismo nivel que el año pasado, algunos rubros que han incluso aumentado. Esta gráfica difiere totalmente a la que les presentamos en el último informe. En el último informe prácticamente todos los productos de exportación estaban aumentando. En este caso, todas las 4 categorías las 3 categorías que seguimos ha tenido una disminución. Las mercancías, principales productos, y la zona franca. Entonces tenemos una situación en la cual el tema de exportación es un tema obviamente de preocupación. Cuando vemos la canasta de principales productos, esto es una lista no completa, sino más representativa que otra cosa, vemos que productos importantes como el maní, el oro, la carne, están en terreno negativo. El oro, ¿verdad?, es el que 7%, y productos bien clave y bien sensibles como el café. El café representa el 29% de nuestras exportaciones. En el informe pasado estaba en un 15% y se ha bajado a un 4.5%. De tal manera de que si el café pasa a terreno negativo, el escenario puede ser menos favorable. Yo le pedí al equipo técnico de FUNIDES que revisara la estacionalidad de las exportaciones y realmente julio y agosto son buenos meses exportadores, pero de ahí, digamos, noviembre y diciembre no son buenos meses exportadores. Entonces, porque prácticamente las cosechas, el café es un buen ejemplo, no sale sino hasta en marzo, ¿verdad? Entonces, en la segunda mitad del año no son
se caracteriza más por la importación más que la exportación. Entonces tenemos que estar siguiendo muy de cerca la evolución de las exportaciones en este segundo semestre, porque eso va a depender mucho cómo vamos a cerrar el año en crecimiento. Para resaltar el tema del café, con este 4.5% de crecimiento que está registrado al día de hoy, aporta a las exportaciones más de un punto porcentual a este crecimiento. De tal manera de que si ahorita estamos cayendo un 5%, si el café cae, podría este número ser mayor. Así que muy atentos a la situación que podamos tener en el tema de las exportaciones en el curso de este año, ¿verdad? Quisiera también referirme a un caso muy particular. Estamos exportando en el país aproximadamente 520 millones de dólares en arneses automovilísticos. Esto ha sido una cifra que no ha pasado desapercibido por mucha gente, pero se está convirtiendo en un elemento muy importante de exportación. Los arneses tuvieron un pico en el año 2013. En el año 2014 estuvieron casi al mismo nivel, con 520 millones de dólares, y este año estamos con pedidos de un 11% menos, pero siguen siendo altos. A la fecha de hoy tenemos 263 millones de dólares de exportación de estos productos, que genera mucho empleo, y eso está influyendo en la disminución de zonas francas también. Eso lo traigo a colación porque yo lo veo no necesariamente como algo malo, es decir, tuvimos un buen año en el 2013, un año más o menos en el 2014, unos pedidos menores en el 2015, pero estamos teniendo un nivel elevado de pedidos de todas maneras. Lo que pasa es que estamos pasando de un pico alto. Entonces aquí se combina también en un efecto estadístico de tener un año no tan bueno como los pasados, pero activo en el tema de arneses, pero de todas maneras influye en un crecimiento negativo en el sector de zona franca, ¿verdad? Eso más o menos hablando del sector externo. En el sector financiero, no muchos cambios que reportar, un crecimiento de los depósitos alrededor del 15%, los préstamos aumentando en doble dígito, tal vez se ha reducido algunos puntos, pero igual alrededor del 20%, las tasas de interés, tanto activas como pasivas, han bajado un poco, pero los márgenes se mantienen, así que en el sector financiero no hay muchas novedades. Una disminución en la cartera de crédito industrial, probablemente por la inauguración de las plantas industriales de este año, que tuvo un crecimiento bien alto la cartera industrial. Este año no es tan así, aunque sigue creciendo. El sector agrícola, en el 2015, esto es a junio, ¿verdad? El acumulado de junio muestra un crecimiento un poquito mayor que el del año pasado. Y el resto de las carteras, algunas suben, otras bajan, el comercial siempre subiendo, créditos personales y el ganadero disminuyendo su tasa de crecimiento, pero igual creciendo a tasas bastante elevadas. En el sector público, manejo del balance general de gobierno central bastante bien manejado, con un leve déficit antes de donaciones y un superávit después de donaciones parecido al registrado el año pasado. Así que por el lado de las finanzas públicas tampoco mucha sorpresa, una disminución en la tasa de crecimiento de los ingresos totales de gobierno, que desde el 2013 a 2014 se había incrementado, pero en este momento, ¿verdad?, estamos teniendo una desaceleración que para nosotros coincide con la disminución de la actividad en el país. Cuando lo vemos por el tipo de impuestos, el 80%, recordemos, de los ingresos tributarios vienen del IR y del IVA. El IR a una tasa del 10% y el IVA creciendo o decreciendo. La explicación que se ha dado en la liquidación de presupuesto es que la reducción de las tarifas eléctricas ha generado más devoluciones de IVA, del IVA local, producto del subsidio a la energía eléctrica. Esa es la explicación que hay detrás de este IVA, y el crecimiento del comercio, de las importaciones, ha hecho que salte las contribuciones tributarias del impuesto selectivo al consumo, componente importado, y de los derechos arancelarios a las importaciones, que está también creciendo. De tal manera de que hay una situación ahí
de mayor recaudación en el tema del comercio. El gasto público, gasto corriente, en términos nominales aumentando, pero en proporción al PIB, que había resaltado la última presentación de que había aumentado casi medio punto del PIB, el corriente ha bajado un par de puntos, y el gasto de capital sí ha aumentado 2 décimas como proporción del PIB, producto de una serie de proyectos en el centro del país, carreteras a Mulucucú y otras en el sector centro del país, que están impulsando el crecimiento de las inversiones públicas. El INS tiene en este momento un déficit de 53 millones de Córdoba, muy inferior al déficit que tenía hace un año. Sin embargo, con un déficit, básicamente el origen de este menor déficit son mayores contribuciones, la aplicación de la reforma paramétrica del 1% que empezó a aplicar también este año, y una reducción de casi el 33% de las inversiones del instituto.